Hola, soy Paulo González, presidente del grupo Impala de Poesía Total. Los invito a participar del primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse, a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de octubre aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo. Nos vemos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Hola, soy Roger, coordinador general del Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Los invito a participar de las lecturas este 7 y 9 de octubre y demás actividades a desarrollarse en el Instituto de la Juventud y la Cultura. Nos vemos. Impasible, Teseo reemplaza el vendaje de una herida que no sangra, arranca un par de brotes con los dientes y a la sombra de los juncos entierra las cenizas del becerro que fue. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Marx Espinosa, fundador del grupo Impala de Poesía Total. Los invito a participar del primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Este 7, 8 y 9 de octubre nos vemos en Perú. Desaparición forzada. Para ese entonces no sabré si entregaron mi cuerpo. Ni mi familia ni yo morimos tranquilamente. Ese fue el triunfo de la violencia, que de manera anticipada desapareció mis humildes recuerdos de este mundo. Del resto no sé nada, porque grito constantemente esperando algún día ser escuchado. Buen día a todas las personas, mi nombre es Daniel B. Montenegro y quiero invitarlos al Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse que se hará en Perú los días 7, 8 y 9 de octubre. Hasta luego. Muy buenas noches, amigos del Facebook Live del grupo Impala de Poesía Total. Bienvenidos a esta segunda fecha de lecturas virtuales de poesía. Mi nombre es Paulo González y hoy moderaré una mesa extraordinaria de poesía en el marco del primer Festival de Poesía Vivir sin Detenerse. Hoy, 30 de septiembre, último día del mes, me complace en presentar a connotados poetas entre nacionales e internacionales. Grandes compañeros de la palabra, ayer iniciamos ya esta lectura de poesía con nuestro amigo Marx Espinosa Soriano. Y hoy, en el marco de este festival internacional, nos toca realizar y seguir en la brega para presentar a continuación a grandes invitados. Sin más preámbulos, presentaré a la primera poeta. Ella es Edith Flor de María Palomino, Lima, Perú. Egresó de la Escuela Profesional de Literatura de la Universidad Mayor de San Marcos. Es actriz de la novena generación del grupo de teatro Cuatro Tablas, tesista de la Maestría de Escritura Creativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú y aún estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Está interesada en el diálogo poético transdisciplinario. Bueno, Edith, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Bueno, empiezo leyendo, Por compartiendo. supuesto, por Ujú. supuesto. Tienes la oportunidad de leer dos poemas en esta primera ronda, por favor. Te escuchamos y muchas gracias. El primer poema se titula Canto del ahogado. Entonces, sostendré el mar en mi garganta, lejos de orillas, entre mi carne, sin otro peso que agua.
agua de pez, nacido, devorado, agua, sal, mar, boca de cualquier nado, ola tras ola, lengua del mar, del amor o destrozo, puro ojo del viaje de barcas desterradas, gozaré tus entrañas en mis entrañas, el tiempo del el agua, que siempre es agua, fuente, sangre, copa de mar, que mira mi saliva nadando. Excelente. Gracias. Ahora paso a compartir el segundo poema que se titula Elementos. ¿Qué es el día? Paso cutánea. La noche, revuelta e intersección. Un guiño a nuestra parte gemela. El sol, mis pupilas amando. La luna, mis pupilas amando. El fuego, el agua, el aire. Carreras para unirme a todo o nada. La tierra, la cama mutante de mi cuerpo. Muy bien, Edith. Excelente. Bueno, recordarles que estas lecturas se dan en el plano del primer Festival Internacional de Poesía Vivir y Sin Detenerse, que se realizará en la ciudad de Huancayo, Perú, los días 7, 8 y 9 de octubre. No falta casi nada para el festival. Bien, vamos a presentar a otra connotada poeta. Ella es de Medellín, Colombia. Ella es abogada, licenciada en filosofía y poeta, PhD y magíster en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas e investigadora junior de dicha universidad. Desde 2017 dirige el Semillero de Transformación de Conflictos y el curso de Literatura y Conflictos en la Universidad de Antioquia. Es defensora de derechos humanos con énfasis en el reconocimiento de los derechos de víctimas y personas con discapacidad. Vamos a recibir con palmas virtuales a Paula Andrea Pérez Reyes de Medellín, Colombia. Adelante, Paula. Pablo, buenas noches. Un saludo muy especial a todos mis amigos de Huancayo, Perú. Estoy muy emocionada de estar conectada con ustedes hasta ahora, compartiendo estos poemas desde aquí, desde la ciudad de Medellín, desde la ciudad de la eterna primavera. Y para empezar, porque mis poemas son un poco extensos, entonces vamos a leer el primero. Plegaria por la... Muchas gracias a ti, Pablo. Para comenzar, plegaria por la carta de la niña. A la niña de la carta que la violencia le arrebató las piedritas del río. A la niña que merece más que esto. Escucho el grito de la sangre, el llanto de la madre y el eco de su espectro. Silencio. Una madre está llorando. La veladora de la abuela todavía alumbra y yo debería salir a abrazarte, pero solo me habita el silencio. Leo una palabra tras otra de tu carta, solo me habita el silencio, instante en el que todo se detiene. No es por los que partieron, el tiempo se detuvo por los que quedan. Silencio, al tendido de la cama le quedaron huecos y sale la abuela con la aguja a remendar la herida que supura un recuerdo. El dedo en la llaga y el retazo queda lento. Había una vez que corre en la sala y el silencio no me abandona. Es verdad, niña bonita, tú mereces más que esto. Tus palabras son las pepitas del rosario que cuelga del cuello del santo que dice, ruega por nosotros, ruega, ruega por nosotros, ruega. Y solo se escucha el silencio y era un último disparo. Poema del libro Cuando escribo sobre el muro, de la colección Voces del Mundo del Quirófano Ediciones del 2021. Querido Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, Paula.
Vamos a seguir compartiendo más poemas tuyos. Veo tanta emoción, bravía en tus palabras. Pero también vamos a dar oportunidad a los demás compañeros de la palabra. En esta oportunidad le vamos a dar pase a nuestro amigo desde Huancayo, ya creo que todos lo conocen. Él es Roger Taipe Rodríguez, más conocido como Carlos Calle. Pero mientras se prepara Roger, o creo que Roger ya se unió nuevamente, estaba teniendo problemas con su señal. Bueno, voy a dar su biodata, ¿no? Él nació en 1985 y es abogado criminalista. Adscrito al movimiento de Derecho y Literatura, egresado en la maestría en Escritura Creativa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Promotor cultural de Boxeando con los Dedos y Letrarma, Duelo de Poetas. Publicó en Cauce Abierto, Narrativa en Junín, El Tábano Sucio 2022. Tiene en prensa el poemario Tormenta de Liras y la novela Cóctel Molotov. Eh, Bienvenido, Roger. Esta es tu casa. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Paulo, Paul, Paula, Edith y Jean Paul, el estimado Jean Paul. Bueno, en esta oportunidad les voy a leer un poema del libro que estoy trabajando, Tormenta de Liras. Y el poema no tiene título, pero va así. En octubre sí hay milagros. La musa llegó en primavera, bebió la luna en mi copa y ancló mi deseo al mar. Me encantan sus gafas o sus ojos detrás de los cristales. Cóncavos y convexos, el amor se deforma en ecuaciones, lineales e integrales. Cóncavos y convexos, el día pasa entre la taquilla del cine fantasma y el final de la película de espías. No Time to Die o el número de la fortuna y ganar la pizza. Queso derretido en dulce pan, pan amalgamado con trozos de jamón, carne y deseo, pimienta y sal. Noches de cuarentena, escenarios nur. Cóncavos y convexos, la ciudad duerme y el amor renace en los claroscuros del corazón. Este es un primer poema y bueno, en una segunda intervención voy a seguir leyendo poemas de mi libro Tormenta de Liras, que va a salir este año. Bueno, gracias una vez más. Bien, Roger, las gracias a ti. Bueno, vamos a pasar a un amigo connotado poeta que también acaba de conectarse. Él es Jean-Paul Brousset, Lima, Perú, abogado, profesor universitario, amante de la palabra, egresó de la maestría de escritura creativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú y está en proceso de creación de la tesis. Publicó su primer libro de cuentos Precipicios con la editorial Caja Negra del año 2019. Ha publicado diversos poemas en la revista NN, Nuevos Narradores, de la PUC, números 1 y 2. Bienvenido, Jean Paul, esta es tu casa también. Muchas gracias, gracias a Impala por esta oportunidad. Y agradecer también a mi gran amigo Roger Taipe, que me ha permitido estar acá con ustedes. Les voy a leer un poema que se llama Cuerpos, de un conjunto de poemas también desarrollados en la maestría y que, bueno, vamos a tratar de compartir. Cuerpos. Estiro mi mano, muevo los dedos, las falanges, el tarso y el metatarso. Me apoyo en tu hombro y siento tus huesos rodeados de músculos, de tu carne y de tus nervios y de tus músculos. Y agarro tu brazo, que a su vez estira, aferrándose a otro hombro y a otro brazo, acariciándolo. Y mi cuerpo se acerca a tu cuerpo, y chocan nuestros vientres dilatándose, contoneándose. Pero a su vez, tu vientre choca con otro vientre,
como una cadena, vientre con vientre. Mis labios rozan tu boca y tus labios se abren para recibir mi lengua húmeda y mis líquidos. Sabores humanos que te invaden mientras tu aliento dulce sube por mis fosas, penetrando mis poros. Pero tú volteas y buscas el otro aliento, los otros labios, labios rojos, carnes rojas, por donde recorren tus manos y las mías, y todas las manos nos recorren. Y así, nuestros cuerpos copulan, friccionan, se satisfacen en la noche y en el día. Son cuerpos contra cuerpos, adiposidades que se acomodan, que se unen y se desunen para alcanzar el clímax y el reposo, contemplando sudorosos el ir y venir de ese todo abotagado de deseo y posesión. Son nuestros cuerpos, que son lo que existe, hasta que se van volviendo pérdida, y tu cuerpo y el mío se van extinguiendo, y el otro nos abandona y se pierde entre otros. Y te miro y ya no eres la misma, pero aún así fricciono por costumbre, hasta que un día cualquiera como este nos sorprende en nuestras carnes flácidas y amoratadas. Y es que estos somos ahora, tú y yo, seres de cuerpos desmembrados por todos los placeres idos, cuerpo y cuerpo, casi muertos, desapareciendo, arrastrados por la nada que nos infesta y que nos lleva, poco a poco y casi con dulzura, hasta la muerte. Gracias. Gracias a ti, Jean-Paul. Si deseas, puedes recitar un poema más. No, no hay ningún problema. En esta oportunidad estamos dando 2 poemas. Sí, tengo 3 poemas. Perfecto. Sí, sí, o sea, 3 poemas que he postulado para acá. Y no sé, si van a ser 3 oportunidades, me reservaría para las otras, ¿no? Perfecto, no hay ningún problema. Entonces continuamos. Gracias. Gracias a ti, Jean-Paul. Vamos a continuar. También cabe mencionar la participación de Sara Montaño Escobar. Ella es de Loja, Ecuador, pero nos menciona que por problemas en la ciudad de Loja ha caído una lluvia torrencial, no ha podido asistir en esta oportunidad, ya que se ha ido completamente la luz en su ciudad y no va a poder participar lamentablemente, pero vamos a dar la mención respectiva y voy a leer su biodata. Sara Montaño Escobar es licenciada en Psicología General, becada en la Maestría de Literatura con mención en Escritura Creativa, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador 2021. Editora de Editorial Unicornias, redactora de la Organización Internacional de la Ninfa ECO. Ha ganado 2 menciones de honor en el Concurso Nacional de Poesía y Leana Espinel. Bien, para la próxima oportunidad será con Sara Montaño Escobar. Esperemos que ya no le sucedan este tipo de imprevistos. Y bueno, en esta segunda ronda, por así llamarlo, vamos a escuchar nuevamente a Edith Flor de María Palomino para que pueda recitarnos nuevamente 2 poemas de su autoría. Edith, por favor, tienes la palestra y te escuchamos. Ok, ya. Voy a compartir uno porque no tengo abiertos los otros archivos, pero me acuerdo de uno, así que por ahí sale. A ver, va, el que primero voy a compartir se titula El oficio de la lengua. Mordisqueo palabras, silencio, fósiles, pero nada. Grito, devoro el grito, espero. Sostengo la boca abierta, pero solo acumulo polvo. Así el barro crece en mi lengua, alimenta mi mano, intacta, hilada a una madeja que balbucea gigantes de barro. Bueno,
Luego voy a compartir un poema que tengo, que siempre lo tengo ahí en la memoria, ¿no? Y que se titula Limpieza. Y no, mejor no me comprometo porque por ahí lo digo mal y para la siguiente Ya, lo comparto. Ujú, perfecto, sí. no hay ningún problema. Mientras tanto, podemos escuchar a Paula para que Ujú. nos pueda leer algunos poemas de su autoría y quizás de otros libros. Paula, estoy viendo aquí que tienes mucha producción, eres muy prolífica. En realidad, no sé si puedes mencionar algunos de tus libros que has escrito allá en Medellín. Bueno, Pablo, muchas gracias, Edith. Siguiendo la línea de la reflexión de Edith, encontré algo especial acá en este segundo libro que se llama Las Quimeras del Tiempo, premio ganador al mejor libro de poesía del 2021 de Fallidos Editores. Y quise compartirles esto, ¿saben? Porque durante muchos años guardé mis poemas, durante muchos años viví en la clandestinidad de las letras, escondidita, escondidita y escondiendo mis poemas hasta que del Festival Internacional de Poesía de Medellín ellos se dieron cuenta de los talleres de creación que realizaba con mis estudiantes en el curso de literatura y conflicto, con organizaciones de víctimas, líderes y lideresas de organizaciones de víctimas de aquí en Colombia, aquí en Medellín, amigos del Cauca, amigos del Putumayo, amigos de las regiones de Antioquia, y entonces me invitaron y me lancé y me atreví y no he parado de publicar desde ese entonces porque creo que la poesía tiene un fin social y es conectarnos. Aquí nos estamos conectando, Medellín, Colombia, Huancayo, Perú, y aquí estamos conectados de corazón a corazón con nuestras letras y les quiero compartir de este libro de las quimeras del tiempo, La quimera del hermeneuta. Primero, escribo por fuera de las márgenes del mundo. No lo hago para hablar por él, no lo hago para hablar por mí y argumentar. No tengo la potestad de creer que encuentro la voz de Dios entre sus líneas. Precisamente por eso escribo con un pie de página siguiendo los pasos de aquel invisible siempre presente. Segundo, hay ventanas de ventanas y márgenes del mundo que dejan un pie de página en eso que solíamos llamar historia. Tercero, hay razones que arrojan un desencanto con su tiempo, máscaras que transitan de cara en cara. Escribo a las márgenes del mundo por ella y desde ella. La marginalia es el trazo de mi vocación. Cuarto, al maestro catalán Joan Carmelich. Seguimos leyendo el mundo. Sigo al lector de la vida para comprender que el destino es una trampa de la mente. Es la astucia de la razón que se burla de los hombres a través del tiempo. Hago anotaciones al margen del libro de la vida que se escribe sin depender de la era en la que me encuentro. En la eterna biblioteca, en cualquier lugar del nirvana, hago un pie de página, instante para poetizar, para sentirme Adán, aunque soy Cherezade. Escribo a las márgenes del mundo para comprender otra manera de perderme detrás del telón de lo creado cuando todo es Babel. Sigo los pasos de John Wilkins desde las márgenes que toman distancia de aquellos elegidos en la biblioteca de Babilonia. Muchas gracias. Las gracias a ti, Paula. Eh, es del libro, ¿de qué libro? ¿Puedes repetirlo, por favor? Las quimeras del tiempo, apuntes poéticos en medio del sufrimiento. Y este libro es muy especial, mi querido amigo Roger, Jean Paul, Edith, Pablo, porque les cuento, con esto cerré el proceso de escritura de la tesis doctoral. Quise terminar con unos poemarios, estos dos. Cuando escribo sobre el muro fue el primero, esta es poesía testimonial, en donde yo me siento a catalizar el dolor luego de escuchar relatos, historias de
víctimas del conflicto, que yo los llamo sufrientes. Algunos de ellos no alcanzan a recibir el reconocimiento como víctimas en Colombia y sin embargo muchos de ellos son líderes y lideresas de organizaciones de víctimas y ahora pueden llamarse sobrevivientes. Y este segundo es sobre todo una catarsis personal, a propósito de la escritura, del proceso de escritura, de lo que duele la palabra, de la huella que deja la palabra, del surco de la huella y del deseo también que despierta en mí. Y quise cerrar precisamente el proceso de investigación doctoral con este libro y fue una gran casualidad de la vida. Lo presenté a la convocatoria de fallidos que en este momento está abierta para los que se quieran presentar y quieran poner a prueba sus poemas, que me parece que es muy importante ponernos a prueba, que otros nos escuchen, que otros nos sugieran, que otros nos inciten, nos motiven, nos muevan, y así terminé publicando Las Quimeras del Tiempo. Perfecto, Paula. Muchísimas gracias y esperamos tenerte en Huancayo, Perú, de manera presencial el próximo año. Yo sé que este año no has podido venir aquí, pero esperemos contar con tu participación para el próximo año. Muchas gracias, Pablo. Bien, continuando, vamos a escuchar ahora a Roger. Roger, por favor, el micro es tuyo. Sí, bueno, en la línea de Paula también escribí un poema. Desde luego que los poemas no se explican, pero va en la línea sobre el conflicto armado interno. Estoy aprendiendo a perdonar, pero llevo odio en mi corazón. Odio a mis verdugos, sus caras de tortura. Días como la... Creo que hay un problema con la conexión de Roger. Vamos a superar este impasse. Bueno, creo que Roger, mientras se conecta, damos pase a Jean Paul para que pueda continuar con su participación, su segundo poema. Muy interesantes los poemas, Jean Paul. Muchas gracias, gracias. Sí, pues, Roger se nos ha perdido un poco. Sí, así es. Pero esperamos su poesía, que es tan vívida y tan hermosa. Nada, decirles que la verdad para mí la poesía es un acto inútil. Es absolutamente inútil decir poemas, declamar poemas, pero es hermosamente inútil al mismo tiempo. Les voy a leer este poema que se llama Elementos, coincidiendo en el título con mi hermosa amiga Edith, que tiene unos maravillosos poemas. Les leo el poema Elementos también. Corto la cebolla en láminas gruesas. El humor del vegetal y algo innombrable irrita mis pupilas y me hace llorar. Algunas lágrimas caen sobre la cebolla cortada. No me importa. Sigo cortando y el ruido del cuchillo afilado sobre la tabla resuena en el ambiente. Es un ruido sordo, un tac-tac. Tomo el ají y lo parto por la mitad. Láminas se dispersan en la tabla y semillas del ají se desbordan. Con el cuchillo intento ordenar los elementos, colocándolos por separado en pocillos azules y amarillos. Saco la carne del frío y la corto en trozos. La carne sangra. Yo me paro y contemplo el discurrir de ese líquido rojo, su devenir acuoso sobre la tabla. ¿Hasta cuándo sangrará? El líquido llega al borde y para. Eso me tranquiliza. Junto la carne en un pirex transparente. El arroz está listo. Caliento la sartén. Elaboro una salsa de vinagre, sillao y ostión. Una pizca de aceite inicia el proceso. Al primer humo vierto la carne a la sartén.
seguida de toda la sangre que se desliza inminente sobre el aceite hirviendo. Un chorro de salsa preparada, algo de pisco y un movimiento certero hacen que la sartén se encienda. Una luz poderosa nace de las entrañas de la olla. El fuego se expande y arde como mi corazón, hasta que la intensidad baja. Añado tomate, culantro, cebolla china. He terminado. Sirvo 2 platos generosos acompañados de arroz. Los llevo a la mesa. Los platos humean, nublando mi vista. Y me siento a esperar. Y espero hasta que los platos se enfrían. Y ya no espero más. Gracias. Gracias, Jean-Paul. Profundos versos que nos regalas en esta noche de poesía. Y bueno, recordarte también que estás invitado al próximo año para que puedas estar de manera presencial en el segundo Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Y bueno, para mencionar que esta frase la acuña nuestro querido amigo que ha fallecido, Ricardo Quesada. Él decía, una manera de vivir es vivir sin detenerse. Y creo que, valga en verdad, es un homenaje, es hacer este festival de poesía, que particularmente es único aquí en Huancayo, casi no ha habido ningún antecedente. Nosotros estamos poniendo este hito, este pequeño hito, y esperamos que el próximo año, Jean Paul, vengas aquí a Huancayo para que puedas participar de manera presencial y poder conocerte en persona. Claro que sí. Mira, yo tenía planificado ir este año, pero lamentablemente por cuestiones de la vida no se pudo. Pero el próximo año, tenlo por seguro que estaré con ustedes acompañándolos en este hermoso esfuerzo que hacen allá en esta ciudad maravillosa, la incontrastable, ¿no? Acompañándolos a ustedes y a esta vorágine que es la poesía. Así es, Jean Paul. Y bien, vamos a continuar entonces la lectura de poemas en esta tercera ronda con Edith. Edith, no sé si ya te acordarás los poemas, los versos que tenías en tu mente hace un momento. Sí, ya me acordé. Perfecto, Edith, te escuchamos. Ya. Este es del 2017, si no me equivoco. Por ahí. Se titula Limpieza. Entonces, un día decidí limpiar el polvo que me cubría. Barrí, desempolvé cuanto pude, me sacudí salvajemente. Cuando me di cuenta, había acabado conmigo. Bueno, y ahora comparto otro poema, también cortito. No tiene título. Y empieza también vinculado, ¿no? Una reflexión a la palabra. Y comienza así. Mi boca mata, es suicida, me mata, declara, apunta, expulsa, declara, basta un airecito, boom, y salgo disparada, representada en cualquier palabra, eso en términos vocales. Perfecto, me encanta, Edith, me encanta. Igual, la invitación respectiva para el próximo año, para que puedas participar de manera presencial en el segundo Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Queremos hacer todos los esfuerzos para que este festival perdure, se institucionalice aquí en la ciudad de Huancayo, Perú. También queremos escuchar nuevamente la voz melodiosa de Paula desde Medellín, para que pueda participar en esta tercera ronda de lectura de poemas. Paula, adelante, por favor. Bueno, creo que Paula también ha tenido algunos problemas técnicos y mientras solucionamos esos problemas, bueno, nuestro amigo
Roger Taipe ya solucionó los problemas de su conexión, de su red. Roger, por favor, yo quiero que retomes el poema que nos estabas leyendo, o en caso contrario, nos deleites con un poema, con otro poema. Desde luego que sí, y pedir las disculpas, ¿no? Creo que esta noche los dioses no conspiran, pero bueno, vamos ahí. Estoy aprendiendo a perdonar, pero llevo odio en mi corazón. Odio a mis verdugos, sus cámaras de tortura, días como la noche más oscura, entre gritos, entre llantos. Confesiones arrancadas al tensar la cuerda, al ahogarnos en mierda. Balbuceos. No sé, no sé, juro que no sé. Vuelven a tirar de mis cabellos, vuelven a golpear mis costillas. Equimosis, hematomas, escoriaciones. La suma del dolor pinta mi cuerpo, la suma del dolor agrieta mi alma y hambrienta cuelga los labios, la lengua y la sed de justicia es agua salada, y mi venganza será espada de dulce veneno. Gracias. Gracias a ti, Roger. Bueno, creo que Paula ya solucionó los problemas en su conexión. Paula, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pablo. Si tuve una dificultad con la del libro, cuando escribo sobre el muro, plegaria sin nombre, un punto de fuga. Rezo por todas las voces, presto mi boca para que ellas hablen. Hago una plegaria por Juan Preciado, que tiene la boca llena de tierra. Una plegaria por los que con él van directo a la fosa del olvido. Para aquellos que no están presentes, son cenizas, son menos que polvo, no son nada sobre la fría mesa metálica. Miles y millones de partículas caen en la tierra y las arrastra el viento. Rostros que no se les dio el permiso de envejecer, ojos que no se les concedió más la luz del día, son sumados a la lista por encontrar. Son contados como un muerto más y un vivo menos. Son seres que caminan errantes por el mundo. La madre tierra los reclama, el río los vomita. Otros gimen cada día esperando que encuentren el camino a casa, a su primera morada, al polvo de la tierra de donde salió Adán y a donde volvemos todos. A ustedes, porque una palabra dibuja su rostro borrado. Excelente, Paula. Muchas gracias por la lectura, Paula. Muchas gracias, Pablo. Bien, entonces, ¿tienen algunos poemas más para compartir? En realidad esta noche es importante de lectura. Roger levantó la mano y quiere recitar un poema más, ¿le parece? Sí, quería reivindicarme, ¿no? Reivindicarme por, bueno, haber Por salido favor. intempestivamente. Y bueno, darle la palabra, ¿no? A mis compañeros, a Jean Paul, a Edith, a Paula. Sé que estaba programado dos poetas más, Juan Andrés del Callao y Sara Montaño, ¿no? De Ecuador, pero bueno, ya nos acompañarán en otra oportunidad. Y nada, de Canto Caníbal, Canto 20. La musa baila en el desierto, sus pasos conspiran tormentas, sus pasos agrietan las cápsulas del reloj. Princesa suicida, reina asesina, la musa lee el tarot, arcanos galopando constelaciones. Agujero de gusano naciendo en la tumba lunar, agujero de gusano muriendo en el Santas. Aterriza en las cuentas de banco, aterriza en las sesiones de quimioterapia, aterriza en el adiós de los amantes. La musa vive al otro lado del mundo, no contesta el correo, no responde las llamadas, solo se deja besar cuando tiene ganas de oír poesía. Gracias. A ti, gracias, Roger. Ahora la oportunidad para Jean Paul. Jean Paul.
Gracias. Primero congratularme por estar con estos poetas tan maravillosos, y escuchar tanta poesía bella. Y nada, decirles que realmente me siento congratulado de estar con ustedes en este momento mágico de la poesía. Este poema se llama Trafalgar. Siempre francés, acepté mi derrota. Ante ti, mis fragatas se hundieron sucumbiendo a los tumbos de las olas, como papeles en el espacio oído, gaviotas sensibles clavándose suicidas en el mar. Nelson me miraba desde las alturas, tu viejo Nelson, ese de pisco y raja, el eterno almirante, borracho y firme ante mi derrota. Nunca supe si sus palabras fueron exactas. Su brújula se desbordaba en alcohol, pero el embate de sus cañones fue absoluto y las nubes en ese cielo anunciaron lo mismo. El mismo aluvión sobre mi bandera rota, los mismos navíos desalmados, esos que imponentes rasgaron mis costados y me hicieron doler el alma, y naufragar, hasta perderte de vista. Gracias. Gracias, Jean-Paul. Y desde la ciudad de Lima nos vamos a la ciudad de Medellín para escuchar a Paula. Bueno, este poema es muy especial para todos los amigos tímidos que guardan sus poemas, guardan sus publicaciones. Bueno, en algún momento yo me sentí igual y escribí, quizás algún día lo logré. Quizás algún día lo logre, quizás algún día las atrape y no solo las tenga en la comisura de mis labios y como piezas de un rompecabezas pueda armar el poema. Quizás algún día, sin llamarme poeta, sin correr a publicarlo o a vociferar en las calles, cada una de sus formas tengan algo más que un sentido. Cada una de sus partes sean mías y no pedazos de otro. Quizás algún día la belleza brote de mis dedos, salga de mis labios, llegue a los oídos y se convierta en el insecto que muerda las mentes para que, en su frenesí, alucinen con mis ideas y ellas por sí mismas den vueltas y vueltas hasta que aterricen en un campo fecundo. Quizás algún día lo logre, y si ella, la musa, se queda en mi casa, le ofrezco mi morada completa para que cada día no falte su voz antes de ponerle un punto final a mis palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, no sé si Edith desea darnos alguna lectura adicional. Oye, Hola. sí, me acuerdo de una más. Ya, no hay Este, ningún problema y tú vas a cerrar con broche de oro. ok, gracias. Bueno, comparto este a propósito de la noche, que dice, permanezco cáscara de noche, voraz a mi cama que sueña conmigo, permanezco cáscara cuando no haya recuerdo del fruto y todo está consumido. Perfecto, excelente, Muchas Edith. gracias. Bien, hemos llegado a la parte final. Si alguno de ustedes, los presentes, tiene algunas palabras finales para poder despedirnos. Roger. Sí, bueno, agradecer, ¿no? Agradecer a Pablo, agradecer al Grupo Impala, también agradecer a Paul Córdoba por la asistencia técnica, agradecer a Edith, agradecer a Jean Paul y agradecer a Paula. Y bueno, nada, reiterarles la invitación, ¿no? Reiterarles la invitación para que el año 2023 podamos tenerlos acá en la ciudad incontrastable, la ciudad de Huancayo. Y bueno, nada, seguir en contacto, seguir
seguir compartiendo poesía, de eso se trata, de que la poesía nos junte, nos una, y que no importen las fronteras, la poesía va a trascender, y bueno, nada, un abrazo desde aquí, desde Huancayo, para Lima, para Medellín, Colombia, un abrazo, y gracias compañeros, nos estamos Gracias. viendo. Creo que Paula también quería dar sus palabras finales. Bueno, poesía es resistir, así que adelante, felicitaciones Impala. O sea, cuenten conmigo desde acá, desde Medellín, y espero estar con ustedes muy pronto. En este 2023 nos conocemos en persona. Abrazos desde Medellín. Abrazos desde la ciudad de Huancayo. Jean Paul, tus palabras finales, por favor. Nada, impresionado por este esfuerzo tan maravilloso que tienen desde esta ciudad maravillosa también, como es Huancayo. La invito a Paula, evidentemente, a que venga a nuestro Perú, a que conozca esta tierra bellísima que es Huancayo, y felicitar Impala por este gran esfuerzo. La poesía no es algo que normalmente sea, no sé, visto de una buena manera por la mayor parte de las gentes, pero es maravillosamente una actividad bella, como lo han mostrado los poetas que nos han acompañado. Gracias, Impala, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Jean Paul. Cuídate, un fuerte abrazo. Edith, tus últimas palabras, tus palabras de despedida, por favor. Tu micro está apagado. Bueno, Ahora sí. agradezco primero el trabajo detrás de la palabra, que son años, de cada uno de ustedes y todo el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Por llevar a cabo este festival, que muchas veces también es autogestionado, ¿no? Y que finalmente depende de estos lazos entre nosotros. Entonces, cuando más vinculados estemos, también se podrá llevar adelante con mucha más fuerza este festival y llegar sobre todo a muchas más personas, virtualmente y también de persona a persona. Así que gracias, totales. Gracias a todos los participantes. Hemos llegado a la parte final. Hemos llegado también gracias al gentil auspicio de Caja Huancayo, la Caja del Perú. Muchísimas gracias. Mi nombre es Paulo González y será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Buenas noches. Hola, soy Paulo González, presidente del grupo Impala de Poesía Total. Los invito a participar del primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse, a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de octubre aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo. Nos vemos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Hola, soy Roger, coordinador general del Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Los invito a participar de las lecturas este 7, 8 y 9 de octubre y demás actividades a desarrollarse en el Instituto de la Juventud y la Cultura. Nos vemos. Impasible, Teseo reemplaza el vendaje de una herida que nos sangra, arranca un par de brotes con los dientes y a la sombra de los juncos entierra las cenizas del becerro que fue. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Marx Espinosa, fundador del grupo Impala de Poesía Total. Los invito a participar del primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Este 7, 8 y 9 de octubre nos vemos en Huancayo, Perú. Desaparición forzada.
Para ese entonces no sabré si entregaron mi cuerpo. Ni mi familia ni yo morimos tranquilamente. Ese fue el triunfo de la violencia, que de manera anticipada desapareció mis humildes recuerdos de este mundo. Del resto no sé nada, porque grito constantemente, esperando algún día ser escuchado. Buen día a todas las personas, mi nombre es Daniel B. Montenegro y quiero invitarlos al Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse, que se hará en Perú los días 7, 8 y 9 de octubre. Hasta luego. La rata funambulista y una pareja de ancianos estafadores tan amables que bajan con un paraguas entre fosforescencias y artefactos de hipnosis. Tienen cajas con lo necesario mientras hay conmoción en la mesa, donde procuramos identificar el sustrato del que provienen las recurrencias y cada artilugio imaginado con otros. Punto A, desde, un cable de luz, un salto a la palmera, regreso, giro y cálculo de la curva, observar la tensión y el balance de ecuaciones que tienden a infinito. Hola, soy Yara Patiño Esteves y estaré participando en el Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse los días 7, 8 y 9 de octubre en Huancayo, Perú. Los esperamos. Desciende la tarde, tus ojos místicos, tu piel mortífera, aureola que rodea numerosas fuentes, ánforas, tu boca. Deja que nos amortaje el follaje, malva embravecida, demente, sin lumbre. La hija lleva la corona. Aquí la edad es un número y la madre ha perdido la memoria. Aquí la edad es un número y la madre ha perdido la memoria. Hola, mi nombre es Magdalena Portillo y les comento que este 7, 8 y 9 de octubre voy a estar participando en el Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Los esperamos. Chau, chau. Y pregunté con obsceno temor si podía desnudarme y me desnudé la piel. Hola, les saluda Karurasmi Puririnay y los invito a participar del primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse, organizado por nuestros amigos de Impala. Ustedes se preguntarán cuándo, pues es este 7, 8 y 9 de octubre aquí en la ciudad de Huancayo. Así que Huancayo y yo los esperamos. Nos vemos. Fuimos un suspiro en este rizo de tiempo, un destello que se quedó sin aliento, un grano que no alcanzó a germinar, un lienzo que nunca se llegó a pintar, una cuerda entre recuerdos y olvido, un montón de migajas que el viento separó según convino. Hola, ¿qué tal? Les saluda Joana Reynoso y los quiero invitar al primer Festival de Poesía Internacional Vivir sin Detenerse. La cita es este 7, 8 y 9 de octubre en nuestra ciudad, Huancayo. ¡Nos vemos! El lugar es redondo y es vacío. Enciendo una vela. Se notan las cortinas como costillas. Es en el reflejo de mi cuerpo que observo lo que tengo en el mundo para escribir un poema. Hola, soy Andrea Cruzado y quiero invitarlos a participar este 7, 8 y 9 de octubre del Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse.
Solo quien ama renace y hoy has vuelto en esta tarde de otoño. Poesía, yo te diré mis sueños, tú me dirás quién soy. Hola, mi nombre es Elio Osejo y los invito a este primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. 3 días en los que la poesía invadirá Huancayo. 7, 8 y 9 de octubre, primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Los esperamos. Cuando éramos niños, las distancias parecían eternas avenidas. Una casa en la soledad era un laberinto de Creta. Un maestro, grande como un edificio. Un labrador, fuerte como un roble. Cuando adolescentes, las distancias se hacen más cortas y todos lo sabemos. Una casa en la soledad es un cuartel al servicio de la pasión. Un labrador es un campesino arando la ignorancia. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Edinson Castellanos para invitarles al primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse, que se realizará el 7, 8 y 9 de octubre en el Instituto de la Juventud y la Cultura de Huancayo. Los esperamos. Murria de la bayoneta sórdida, 3 paravientos están sobreexplotando los sucesos. Entre las 2 orillas corre el río. Hola, soy Arián Baldeón Gutiérrez y los invito al primer Festival de Poesía Internacional Vivir sin Detenerse, que se va a realizar este 7, 8 y 9 de octubre en el Instituto de la Juventud y Cultura Huancayo. Los esperamos. Yo soy el peso de la candela, la cólera con que me desamas. Ese soy yo, el cuchillo desnudo con que me matas. Queridos amigos, soy Hugo Velasco y quiero invitarles en esta ocasión al primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse, que se realizará el 7, 8 y 9 de octubre en los ambientes del Instituto de la Juventud y la Cultura aquí en Huancayo. Están invitados.